Saludos amigos de YouTube, les habla Miguel Arteta. He realizado este nuevo video en vista de las diferentes preguntas de cómo seleccionar e instalar los drivers de la impresora Aficio. A continuación les explicaré cómo instalarlo por USB y red usando como ejemplo la Aficio MP201, siendo muy similar para otros modelos. Dejo claro que no es necesario por los dos puertos, todo depende de por dónde ustedes desean descargar la información. También daré una breve explicación de cómo seleccionar la red y ubicar la IP de la máquina, usando la consola de Windows o el Events If Scanner. Entremos a nuestro navegador y tipiemos driver Aficio MP201 para nuestro ejemplo. Y vamos a seleccionar la primera opción referente a la página oficial de la Ricoh. Vean que inmediatamente me selecciona el sistema operativo al cual yo estoy trabajando. Si ustedes van a trabajar en un sistema operativo diferente, se van al final de la página. En esta parte les aparecen los diferentes tipos de Windows a los cuales ustedes pueden acceder. Tienen para la Mac y para los servidores de Windows. Para la Mac, digamos la Mac 1014, es un solo controlador. Este es fácil de instalar. El problema radica ya cuando es el sistema operativo Windows, donde hay diferentes tipos de controladores y no sabemos cuál utilizar. El que yo les voy a recomendar utilizar es el más nuevo. Ven que aquí están los drivers para la impresora, para el escáner y para el fax. Para la impresora, yo les recomiendo el del PCL. Y en este caso, el PCL 6 versión 4 para impresora universal. Vean que aquí está el controlador PCL 6 para impresora universal, pero no es versión 4. Este se instala con disco y este se instala con programa. Yo lo explicaré bajo esta versión. ¿Qué pasa si ustedes seleccionan este PCL 6 más antiguo? Vemos aquí en el histórico que tiene una gran cantidad de problemas. Entre ellos está, si una computadora tiene un procesador Intel Serie 2 de 64 bits, se producen los siguientes problemas de interfaz de usuario de la impresora. Tiene muchos problemas que de verdad no vale la pena instalar este tipo de driver. En cambio, para el PCL 6 versión 4, si ustedes ven el histórico, esa gran cantidad de problemas ya están solucionados, la gran parte. Muy bien, vamos entonces a proceder a descargarlo y mientras se va descargando, yo les voy indicando que esta impresora es Plug and Play por USB. Más desconozco que la versión que se instale sea la más nueva. Otra cosa que también les quiero decir es que esta versión, cuando ustedes vean el video, posiblemente ya no esté presente, posiblemente haya una superior. Muy bien, procedamos entonces a ejecutar el instalador. Si ustedes desean, lo instalan en la carpeta de su preferencia. Yo lo voy a dejar en esta carpeta temporal que le está colocando aquí, un zip. Aceptar, lo buscamos. Recuerden que se me instaló disco C temporal. Aquí está rbsetup.exe. Doble clic. Démosle permiso al software para que realice los cambios y aceptemos los términos. Vamos a iniciar por la instalación USB. Si ya ustedes hicieron el Plug and Play de la impresora, simplemente deben actualizar el driver por este botón y listo, ya estaría instalada completamente. Caso contrario, vamos primero a conectarla y encenderla para que la reconozca antes del siguiente paso. Vamos a empezar. Ella se demora más o menos un minuto para ser reconocida por el computador. Vamos a adelantar un poco el video para que vean. La está reconociendo. Yo la desinstalé previamente para que pueda hacer ese proceso. Vamos a dar la siguiente. Vean que inmediatamente me aparece aquí el nombre del dispositivo Aficio MP201, dependiendo de la impresora que ustedes tengan, le va a aparecer allí. En caso de que ustedes no la tengan conectada y encendida, les va a aparecer esta primera opción, lo cual ustedes lo que deben hacer es seleccionarla directamente y listo. Si no la tienen conectada e instalada. Si ustedes le dan a siguiente, se instalará inmediatamente. Caso contrario, si ustedes desean introducir los ajustes manualmente, les aparecerá la siguiente pantalla, donde les dirá si quieren establecer la impresora como predeterminada y conectar con el dispositivo y establecer ajustes opcionales del dispositivo. Le damos al siguiente. Como ya yo la instalé previamente, me va a aparecer este mensaje. Esta instalación se ha finalizado, ya se ha añadido un dispositivo.
Caso contrario, a ustedes les aparecerá la siguiente pantalla. Le damos a siguiente. Si ustedes desean instalar este programa, de verdad yo no estoy interesado, le damos a siguiente. Listo, Rico Aficio MP201 correcta, dispositivo añadido correctamente, y aparecen todas las verificaciones y bueno, va a ser una página de prueba. La página de prueba se instaló correctamente, vamos a finalizar y ya. Entremos ahora a las impresoras y escáneres. Busquemos nuestra impresora, en este caso está la Ricoh MP201, le damos a administrar propiedades de la impresora y yo le voy a colocar un nombre más familiar, digamos Aficio MP201 entre paréntesis USB, porque va a ser la impresora que yo voy a tener conectada por USB. Ustedes pueden colocar cualquier nombre o dejarle el que ya tienen. Vean que en los puertos ya está conectada por el puerto USB. Ustedes lo pueden cambiar por cualquier otro puerto, no va a tener ningún inconveniente, sin necesidad de instalarla nuevamente. O sea, la pueden pasar a un puerto red fácilmente. En general le damos a preferencia. Voy a seleccionar como papel predeterminado carta. Esta impresora es en blanco y negro. Y en la calidad de la impresión yo la voy a dejar en 600 por 600 para que no me gaste mucho tóner. Si ustedes quieren colocarla en 1200 por 1200, vaya de su parte. Básico. Le damos a aplicar, aceptar, aceptar. Listo. Ahora procedamos a hacer un puerto, pero por red. Para nosotros poder conectar nuestra impresora en red necesitamos saber cuál es nuestra red, máscara y en algunos casos nuestra puerta de enlace. Si ustedes tienen una conexión Wi-Fi, en el icono de Wi-Fi, clic derecho, abrir configuración de redes e internet, Ethernet, centro de redes y recursos compartidos, Wi-Fi, detalles y aquí tienen toda la información. Si ustedes tienen una conexión por cable de red sería el mismo proceso, ya les explico. Igualmente le damos al icono de la red, abrir configuración de redes e internet, Ethernet, centro de redes y recursos compartidos, Ethernet nuevamente, detalles y vemos que aquí tenemos lo que es la dirección IP, que es la que tiene la máquina actualmente, y la máscara que es 255.255.255.0. Nos centralizamos primeramente en la máscara, donde pasamos estos valores a binario y nos va a indicar los unos referente a lo que es la red como tal. Y los ceros significarían entonces los otros. Entonces, para este caso, vemos que los primeros tres segmentos de red corresponden a ser 1, lo cual estos tres primeros segmentos de la dirección IP corresponderían al número de la red, que para este caso es 192.168.1, siendo el 72 el hot que está en estos momentos trabajando, que sería el computador. O sea, mi computador tiene el hot asignado número 72, lo cual tenemos que hacer lo mismo para la impresora, pero no asignarle el mismo número 72. Ya sería otro número diferente que pueda calzar en la red. Para ello, antes de asignar ese número, vamos primero a ver si está disponible. Una vez conocida nuestra red, vamos a determinar un IP para nuestra máquina. Para ello voy a explicarlo por dos métodos. Voy a iniciar por el método de la consola de Windows. Escribimos acá cmd, símbolo de sistema. Hago una pequeña pausa en el video para indicarle que con el comando ipconfig también puedes saber lo que es la IP de la máquina, la máscara de red y la puerta de enlace. Continuemos. Y aquí vamos a colocar la siguiente fórmula, la cual vamos a hacer un pick por toda nuestra red. Esta fórmula corresponde a hacer un for con la variable i desde el 1, con un intervalo de 1 en 1 hasta la 254 del pin, realizando 50 milisegundos a este pin de un solo intento, a la red 192.168.1 con la variable i de los hosts que van a estar ejecutándose. Vamos a aplicarla con enter al final de la instrucción
Y mientras ella se va realizando, ven que aquí arriba le va aplicando el pin de cada uno. Este pin lo que quiere hacer es que está tratando de buscar cuáles son los que están libres y cuáles son los que están ocupados. Vamos a esperar que termine y continuamos. Es un barrido por todos los hosts de nuestra red. Ahora vamos a ver cuáles fueron los que consiguió y cuáles. Aplicamos la siguiente instrucción: ARP negativo A, y vemos que aquí me aparecen todos estos hosts relacionados a este IP, el 1, el 5, el 6, el 9, el 7. Como yo tengo una red Wi-Fi, los hosts más bajitos son los primeros que ya selecciona. Por lo tanto, para nuestra impresora, como va a tener un IP fijo, es preferible seleccionar un host alto. En este caso voy a seleccionar el 150, o sea, va a ser mi impresora va a tener la IP 192.168.1.150. ¿Cómo sé si está libre? Yo aplico un pin al 192.168.1.150. Bien, que al hacer nuestro ping, la respuesta que nos está dando es destino inaccesible, lo cual quiere decir que no está ocupada esa IP, o sea, la cual nosotros podemos seleccionar tranquilamente para nuestra impresora. En cambio, si yo hago un ping con la IP 192.168.1.72, vean que sí tengo una respuesta, lo cual quiere decir que sí está ocupada. Otro proceso más fácil de hacerlo, pero ya tienen que descargar el programa, es con el Event If Scanner. Ya ustedes se meten en internet, buscan IP Scanner, descargan gratis, abren el software, lo ejecutan. Yo lo voy a ejecutar versión portátil para no instalar. Vean que para este caso ya él me coloca directamente en mi red, ya no tengo que estar buscando ni nada. 128.1, desde la 1 hasta la 254 le dan a explorar. Ya él mismo va a hacer el barrido y me va a dar una determinación más clara de quiénes son mis IP y quiénes las tiene ocupadas. Voy a hacer una pausa en el video. Muy bien, ya terminó. Ya vemos todas nuestras IP ocupadas. Igualmente podemos seleccionar la IP que indicamos anteriormente, la 122.168.1.150 para nuestra impresora. Una vez conocido esto, ya vamos entonces a nuestra impresora a configurarle esa IP y terminamos ya con esta otra parte. Encendamos nuestra impresora, conectamos nuestro cable de red y nos cercioramos que estas dos luces estén encendidas. Si una de las dos luces no están encendidas, es porque hay una mala conexión, el cable de red está malo, el router está fallando o la misma impresora está fallando. Para todas aquellas personas que me han preguntado cuántos cables se le conecta a esta impresora, realmente todo depende como la quieran ustedes para funcionar. Si la van a hacer funcionar únicamente por red, por USB o por los dos métodos. Yo la voy a poner a funcionar por los dos medios, USB o por red, depende de dónde vaya a direccionar la impresión, ella va a trabajar. Encendamos nuestra impresora y esperemos alrededor de un minuto para este tipo de modelo. Démosle a User Tool Counter, bajamos, ajuste del sistema, bajamos, ajuste de interfase, red, dirección IPv4 de la máquina, dirección IP, colocamos nuestra IP 192.168.1.150. Ok. Vemos nuestra máscara de red, vemos que es la misma del computador, la dejamos así, en dado caso la modificamos, escape, le damos a especificar OK, ven que aquí está programando, ya está grabando, vamos a colocar nuestra puerta de enlace, OK, 192.168.1, flechita siguiente 1, le damos OK, ya está programando, y escape. Si queremos verificar que todo está bien grabado, volvemos a dar a User Tool Counter, ajuste el sistema, no quiere entrar, vamos a esperar que se coloque verde. Listo, ahora sí, ajuste el sistema, OK. Bajamos, ajuste de interfase, red, dirección IPv4 de la máquina, dirección IP, vemos que está grabada, máscara de red está bien, escape, puerta de enlace, vemos que está bien, todo está en orden.
Ahora procedamos a irnos a nuestro computador para terminar con la programación. En dado caso que usted coloque una dirección IP duplicada, les aparecerá en pantalla la dirección IPv4 ya existe. En dado caso que ustedes coloquen una puerta enlace fuera de la red, les aparecerá en pantalla compruebe ajustes de red. Si ustedes desean saber si su impresora ya está en red, dentro de su navegador tipean la IP de la impresora 192.168.1.1.150. Noten que me entra dentro del monitor web de la impresora, eso quiere decir que ya está reconociéndola en la red en la parte de configuración. Entramos a la IPv4 y noten que aparecen todos los parámetros que nosotros establecimos dentro de la impresora. Démosle doble clic al Accept, aceptemos los términos. Indiferentemente que ustedes hayan hecho la instalación por USB, la pueden hacer únicamente por red. Yo voy a usar los dos controladores, eso no va a tener ningún inconveniente. Démosle a siguiente por la versión de red. Ustedes tienen que tener la impresora encendida y conectada para este proceso. Vea que aquí ya me la reconoció. Este comentario me aparece así porque yo la instalé previamente. Ustedes posiblemente le aparezca en blanco. Si desean instalar la impresora de forma manual, le dan a este botón, colocan la IP y entrará a la siguiente pantalla tal cual como esta. Vamos a introducir los ajustes manualmente, le damos a siguiente. Vean que aquí ya el driver ya está colocado, no tengo por qué modificarlo. El nombre de la impresora, yo le voy a colocar un nombre más familiar, Aficio MP201 entre paréntesis red, porque va a ser la impresora de red que voy ahorita a configurar. El comentario, ustedes le colocan el que ustedes desean. El nombre del puerto no tienen por qué modificarlo, más si ustedes desean lo hacen, si tienen conocimiento, pueden añadir un puerto si desean. Yo no voy a establecer esta impresora como predeterminada. Si ustedes desean compartir la impresora teniendo el computador como un servidor, seleccionan esta tilde y colocan el nombre como quieran que sea vista compartida. Yo no la voy a compartir. Vamos a conectar con el dispositivo y establecer los ajustes opcionales del dispositivo. Si ustedes desean, colocan un código de usuario. Yo lo voy a dejar en blanco. Démosle a siguiente. Aquí ya me la está empezando a buscar. Adelantemos el video para que no se haga tan largo. Yo no estoy interesado en este tipo de software. Démosle a siguiente. Y vean que ya está la instalación completamente realizada. Realicemos una página de prueba. La página de prueba se realizó satisfactoriamente. Finalizar y listo. Busquemos nuestra impresora y escáner. Noten que aquí están mis dos controladores ya instalados, el de USB y el de red. Dependiendo de por donde yo desee sacar la impresión, yo selecciono uno de ellos. No necesariamente tengo por qué tener los dos instalados, eso no va a tener ningún inconveniente. En la que acabamos de instalar, que es la de red, vamos a darle a administrar, preferencias de impresión. Yo voy a colocar como papel predeterminado el carta. Ustedes pueden seleccionar el que ustedes desean, configurar todo esto como ustedes deseen. La calidad la voy a dejar en 600 por 600. Le voy a dar a aplicar, aceptar. Por último, les voy a explicar algo referente a lo que son las propiedades de la impresora. Noten que aquí en los puertos ya yo tengo instalada mi impresora en la dirección IP a la cual ya yo seleccioné. Si ustedes por alguna casualidad la modificaron, esta dirección IP, le dan a configurar puerto y colocan el nuevo puerto al cual lo han colocado. Si desean agregar un puerto, le dan por aquí, estándar TCP/IP port, siguen los pasos y listo. Ya para ir finalizando la instalación por red, solo nos quedaría instalar los drivers de red a cada uno de los computadores a los cuales nosotros deseamos descargar la información, indiferentemente si el computador está conectado por red o vía Wi-Fi. Como en mi caso yo tengo mi computador cerca de la impresora, he instalado los dos drivers, tanto el de USB como el de red. Más es indiferente en el resto de los computadores.
También pueden tener el caso donde la impresora esté conectada vía USB al computador y después sea compartida al resto de los computadores. El único inconveniente que tiene esta instalación es que debe estar el computador encendido en todo momento para que pueda descargar las impresiones. Hasta los momentos esta versión del software 4.12.0.0 me ha dado inconveniente al momento de imprimir por la consola web, donde he podido solucionar el problema descargando el archivo e imprimiéndolo por el programa al cual fue realizado, bien sea Word, Acrobat o cualquier otro software. A la final lo que necesitamos para configurar nuestra impresora en red es buscarle un IP libre, configurar los drivers en cada uno de nuestros computadores y configurar nuestra impresora. Agradeciendo a todos por haber llegado a este punto, en la descripción de este video les dejaré más información y en la sección de comentarios me pueden dejar todas sus inquietudes. Recuerden un buen like si les ha sido de utilidad este video. Hasta la próxima.